Hoy vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Pero antes vamos a demostrar que la logaritmación no es distributiva cuando sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos. Para eso vamos a ver 4 ejemplos. En el primer ejemplo que tenemos hoy, vamos a ver qué pasa con la suma. Entonces, si tenemos el logaritmo en base 2 de 12 más 4 más 8 más 16 es igual al logaritmo en base 2 de 16 y esto es igual a 4. El 4 surge de preguntarnos cuántas veces multiplico el 2 para que me dé 16. Bien, veamos qué pasa si aplicamos propiedad distributiva. Tenemos el logaritmo en base 2 de 2, que es 1, el logaritmo en base 2 de 4, que es 2, el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, y el logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Ahora, si sumo 1, 2, 3 y 1, nos da 7, y claramente 7 no es lo mismo que 4. Por lo tanto, queda demostrado que la propiedad distributiva no se cumple en la suma. En el ejemplo 2, vamos a ver qué pasa con la resta. Aquí tenemos el logaritmo en base 2 de 64 menos 32. Esto es igual al logaritmo en base 2 de 32 y es igual a 5. Veamos qué pasa si tenemos propiedad distributiva. El logaritmo en base 2 de 64 nos da 6 y el logaritmo en base 2 de 32 nos da 5. Ahora, si restamos 6 y 5 nos da 1. Claramente no es lo mismo que 5. Entonces estamos en condiciones de decir que la propiedad distributiva no se cumple cuando tenemos una resta. En el ejemplo 3 vamos a ver qué pasa si tenemos una multiplicación. El logaritmo en base 5 de 25 por 5 es igual al logaritmo en base 5 de 125 y esto es igual a 3. Si aplicamos propiedad distributiva nos queda el logaritmo en base 5 de 25 que es 2 y el logaritmo en base 5 de 5 que es 1. Si multiplicamos 2 por 1 nos da 2 y claramente podemos observar que no es lo mismo que 3, entonces estamos en condiciones de decir que tampoco se cumple la propiedad distributiva cuando tenemos una multiplicación. En el ejemplo 4, vamos a ver qué pasa si lo que tengo es un cociente. Cuando hablo de cociente me refiero a una división. El logaritmo en base 4 de 64 dividido 4 es igual al logaritmo en base 4 de 16 y esto es igual a 2. Si aplicamos propiedad distributiva nos quedaría el logaritmo en base 4 de 64 que es igual a 3 y el logaritmo en base 4 de 4 que es igual a 1. Ahora, si hacemos la división de 3 y 1 nos da 3 y claramente no es igual a 2. Por lo tanto, también demostramos que la propiedad distributiva no se cumple con respecto a la división. Entonces, vamos a ver las propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es el logaritmo de un producto. Para esto vamos a recordar lo que vimos en el ejemplo 3. Recuerden, el logaritmo en base 5 de 25 es 2 y el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Y también vimos que el logaritmo en base 5 de 25 por 5 es igual al logaritmo en base 5 de 125 que nos da 3. Entonces podemos observar que si sumamos el 2 y el 1 nos va a dar lo mismo. Por lo que podremos decir que el logaritmo en base 5 de 25 por 5 es igual al logaritmo en base 5 de 25 más el logaritmo en base 5 de 5. Si operamos, vamos a ver que el primer miembro nos queda exactamente igual al segundo miembro. Por lo tanto, podemos decir que el logaritmo de un producto en una base dada es igual a la suma de los logaritmos de los factores en esa misma base. Y ahí vemos cómo nos queda simbólicamente la propiedad. La segunda propiedad que vamos a ver es el logaritmo de un cociente.
Recordemos que en el ejemplo 4 vimos que el logaritmo en base 4 de 64 nos da 3 y el logaritmo en base 4 de 4 nos da 1. También vimos que el logaritmo en base 4 de 64 dividido 4 es igual al logaritmo en base 4 de 16 y esto es igual a 2. Entonces podemos observar que el logaritmo del cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor. Es decir, el logaritmo en base 4 de 64 dividido 4 es igual al logaritmo en base 4 de 64 menos el logaritmo en base 4 de 4. Si operamos, también podemos ver que el primer miembro es igual al segundo miembro. La tercera operación que por lo tanto, podemos decir que el logaritmo de un cociente en una base dada es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y del divisor. Y podemos observar también que simbólicamente nos queda así. La tercera propiedad que vamos a encontrar es el logaritmo de una potencia. Entonces, si tenemos el logaritmo en base 2 de 8 a la 4, sabiendo que 8 a la 4 da 1024, nos quedaría el logaritmo en base 2 de 1024. Y sabemos que al 2 lo tenemos que multiplicar 12 veces para obtener el 1024. Entonces, teniendo en cuenta que el logaritmo de 8 en base 2 es 3, se observa que 12, que es el logaritmo de la potencia, es igual al producto del exponente 4, en este caso, por el logaritmo 3 de la base de la potencia. Es decir, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 4 por el logaritmo en base 2 de 8. Por lo tanto, se puede decir que el logaritmo de toda potencia de base positiva es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Y aquí vemos cómo queda simbólicamente. Por último, lo que vamos a tener es el logaritmo de una raíz. Para esto vamos a recordar que la raíz enésima de a es igual a la 1 sobre n. Entonces podemos decir que el logaritmo en base b de la raíz enésima de a va a ser igual al logaritmo en base b de a la 1 sobre n. Y esto va a ser igual a 1 sobre n por el logaritmo en base b de a. Que también nos queda que el logaritmo en base b de la raíz enésima de a es igual al logaritmo en base b del radicando sobre el índice de esa raíz. Es decir, el logaritmo de una raíz de radicando positivo es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice, y acá tenemos un ejemplo particular. El logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 125 es igual al logaritmo en base 5 de 125 todo sobre 3.